Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos para la MLB este sábado 25 de junio año 2022. El día de ayer fue una completa locura en la MLB, ya que en nuestros pronósticos solamente tuvimos 3 aciertos: Tampa Bay Rays a ganar, Boston a ganar en 5 innings y Toronto Blue Jays a ganar. El resto estuvimos fallando, pero la verdad creo que fueron pocos los apostadores que pudieron ganar ayer. Imagino que ganaron aquellos que jugaron la directa, aquellos que jugaban directas, ya que en combinación parlay, creo que teniendo en cuenta que de 15 juegos en la MLB, solamente 2 juegos dieron el over, y estoy seguro que a ustedes los está comprobado que a los apostadores les gusta más el over, la alta, que la baja. Entonces solamente 2 juegos terminaron en alta, que fue el juego de Toronto Blue Jays frente a Milwaukee y el juego de Miami frente a New York Mets. Del resto, 11 juegos dieron a la baja, solamente 2 empataron la línea, que fue el juego de Boston y el juego de Tampa. Entonces, bueno, esperemos que el día de hoy contemos con más suerte, no solo yo, sino los demás pronosticadores, para que ustedes puedan apoyarse con nosotros y sacar sus combinaciones ganadoras. Vamos al juego entre Astros de Houston visitando nuevamente a New York Yankees. Ayer les dije que sería un duelo entre Justin Verlander y Luis Severino, y así fue. La victoria fue 3-1 para Houston. El día de hoy estarán 2 grandes lanzadores nuevamente en acción: Gerrit Cole frente a Cristian Javier. Cristian Javier será inicialista para Houston. En sus últimos 3 juegos tiene 14 innings y 2 tercios, 13 hits, 8 carreras limpias permitidas. Su WHIP es 1.47. En la temporada tiene 4 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.07. Su promedio de ponche, para aquellos que jueguen ponche, vamos a estar indicando los promedios de ponche para hoy. Su promedio de ponche es 10.9. Por parte de New York Yankees, Gerrit Cole, 6 victorias, 1 derrota, efectividad de 3.14. En sus últimos 2 juegos, en 13 innings y 1 tercio, ha permitido una sola carrera limpia. En casa, sus oponentes le batean para 200 y su WHIP es 0.85. Su promedio de ponches es 11.5. Nuestro pronóstico para este juego: New York Yankees a ganar. Pasando al juego entre Toronto Blue Jays visitando nuevamente a Milwaukee Brewers, Yusei Kikuchi será inicialista para Toronto. En sus últimos 3 juegos, Yusei Kikuchi tiene 8 innings y 2 tercios, tiene 10 hits, 10 carreras limpias permitidas. Su WHIP es bastante alto, 2.43. Tiene 2 victorias y 3 derrotas en la temporada. Su promedio de ponche es 10 ponches por cada 9 innings lanzados. Y por parte de Milwaukee, sube al montículo Corbin Burnes, 5 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.31. En casa ha permitido 14 carreras limpias en 41 innings y 2 tercios. Sus oponentes le batean en casa para 191. En sus últimos 3 juegos tiene 17 innings y 1 tercio. Le han anotado solo 3 carreras limpias, le han conectado 10 hits. Su WHIP es 0.93 y su promedio de ponche es 11.5. Nuestro pronóstico para este juego: Milwaukee Brewers a ganar. Pasando al juego entre Cincinnati Reds frente a San Francisco, a los Gigantes de San Francisco. La victoria ayer fue para Cincinnati. Mike Minor sube al montículo para Cincinnati, 1 victoria, 3 derrotas, efectividad de 6.97. En la temporada tiene 20 innings y 2 tercios, 23 hits, le han anotado 16 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 177. En su último juego frente a Milwaukee, en 6 innings, le conectaron 6 hits, le anotaron 4 carreras limpias. Logan Webb será inicialista para San Francisco, 6 victorias, 2 derrotas, efectividad de 3.26. En sus últimos 3 juegos tiene 19 innings y 2 tercios, 18 hits, le han anotado solo 3 carreras limpias. Su WHIP es 1.14 y su promedio de ponche es 7.88. Nuestro pronóstico para este juego: San Francisco Giants a ganar en run line. O si usted quiere ir a la fija, San Francisco a ganar. Pasamos al juego entre Detroit Tigers visitando a Diamondbacks de Arizona. Alex Faedo será inicialista para Detroit, 1 victoria y 4 derrotas, efectividad de 4.67. En sus últimos 3 juegos tiene 12 innings y 1 tercio, 20 hits, le han anotado 12 carreras limpias. Su WHIP es 1.98 y su promedio de ponches
es 7.11. Por parte de Arizona, Zach Davies, 2 victorias, 4 derrotas, efectividad de 3.96 en casa. Perdón, en sus últimos 3 juegos tiene 19 innings, le han anotado 7 carreras limpias, su WHIP es 1.05 y su promedio de ponches es 7.20. Nuestro pronóstico para este juego, Arizona Diamondbacks a ganar. Pasando al juego entre los Cachorros de Chicago visitando a San Luis, los Cardenales de San Luis. Sube al montículo por parte de Chicago. Adrian Sampson en la temporada no tiene victorias, no tiene derrotas, solo ha lanzado 5 innings y 2 tercios, 3 hits, no le han anotado carreras limpias. Por parte de San Luis, sube al montículo Mike Mikolas, 5 victorias, 5 derrotas. En casa tiene 46 innings, 32 hits, le han anotado 14 carreras limpias, sus oponentes batean para 192 y su WHIP es 0.87, lanzando como local. En sus últimos 3 juegos tiene, escuchen bien que esto es impresionante, 23 innings, 8 hits, le han conectado solo 4 carreras limpias, su WHIP es 0.47, su promedio de ponches es 7. Nuestro pronóstico para este juego, Cardenales de San Luis a ganar. Y por último tenemos el juego entre los Atléticos de Oakland frente a Kansas City Royals. Brad Keller, inicialista para Kansas, 2 victorias, 8 derrotas, efectividad de 4.30. En su último juego, el 18 de junio, enfrentó a Oakland, 7 innings, 1 hit, no le anotaron carreras. Por parte de Oakland, sube al montículo Jared Koenig, 1 victoria, 2 derrotas, efectividad de 6.59. En la temporada tiene 13 innings y 2 tercios, 16 hits, le han anotado 10 carreras limpias. Su oponente batea para 302. Nuestro pronóstico para este juego, Kansas City Royals a ganar. El día de hoy le estuvimos indicando el promedio de ponches, ya que algunos suscriptores me han comentado que ellos juegan ponches, los ponches para los lanzadores. En algunas páginas están disponibles, en otras no. Entonces, bueno, si usted tiene esa oportunidad de jugarlo, ahí les dejé esos promedios. Ya ustedes saquen sus combinaciones y espero que todos consigan el éxito el día de hoy.